Consejo sobre redacción. En español, los días de la semana y los meses del año se escriben en minúscula. Tenemos la mala costumbre de copiar el inglés donde sí sucede, pero en español, los días de la semana y los meses del año siempre en minúscula. Consejo de redacción. Cuando escriban un año, no le pongan punto. Los puntos se le ponen a las cifras, pero a los años no. 1950, así, sin punto. Consejo de redacción. Los gentilicios siempre se escriben en minúscula en español. El gentilicio, que denota la procedencia geográfica o racial, siempre van en minúscula. Eso incluye comunidades aborígenes o indígenas. Consejo de redacción. Suenan igual, pero no significan lo mismo. Puya con y puya con elle. La primera, con y de yuca, es el objeto afilado que normalmente va al final de una vara, la puya, y la otra con doble L es la frase hiriente, la crítica, la sátira. Bueno, la puya también es un ritmo vallenato. Consejo de redacción. Hablemos de las siglas, la palabra que resulta con las iniciales de una expresión compuesta. En plural no llevan la S con el apóstrofo, no, el plural se lo da el artículo. La ONG, las ONG, la UCI, las UCI. Consejo de redacción. Hablemos de las abreviaturas, que es la reducción de una palabra o de un grupo de palabras. Cuando es en singular, la representación es sencilla. Unión Europea, UE. Cuando es en plural, las letras van dobles. Estados Unidos, EE.UU. Consejo de redacción. Hay diferencia entre la palabra sí con tilde y la palabra sí sin tilde. La primera es afirmativa. Sí, me gusta que vean los videos. La segunda es condicional. Si le gustan los videos. Consejo de redacción. Los nombres de las enfermedades se escriben en minúscula. Parkinson, diabetes, SIDA, pero cuando la denominación hace referencia a quien la trató o la descubrió, la inicial va en mayúscula. El mal de Parkinson, por ejemplo. Consejo de redacción. Esta sí es muy fácil. Las palabras terminadas en Z, cuando pasan a plural, la Z se cambia por C. Por ejemplo, pez, peces, o luz, luces. Si te gusta el contenido. Consejo de redacción. 4 maneras de escribir por qué o por qué. 1. Separado con tilde. Está compuesta por la preposición por y por la palabra que tildada. Se utiliza para hacer un interrogante o una exclamación. ¿Por qué no le ponen me gusta el video? Consejo de redacción. 4 formas de escribir por qué o por qué. 2. Pegado y sin tilde. Normalmente se utiliza para 2 propósitos. Responder a una pregunta o responder el para qué en una oración. ¿Por qué me gusta tanto TikTok? Porque me divierte. Consejo de redacción. 4 formas de escribir por qué o por qué. 3. Pegado y con tilde. Es un sustantivo que representa la causa, la razón o el motivo dentro de una oración. El porqué de su comportamiento ya lo entendemos. Consejo de redacción. 4 formas de escribir por qué o por qué. 4. Separado y sin tilde. Está compuesta por la preposición por y por la palabra que ayuda a complementar una oración. Al final opté porque fueran 4 videos. Consejo de redacción. La diferencia entre ahí, hay y hay. La primera es un adverbio de lugar. Ahí está la lámpara. La segunda es una conjugación del verbo haber. Hay muchos habitantes en Bogotá. La tercera indica dolor o sufrimiento. Ay, me duele cuando no ven los videos. Consejo de redacción. ¿Aún se tilda o no se tilda? Pues de ambas maneras. Lleva tilde cuando significa todavía. Aún tengo muchas cosas por contarles. Y no lleva tilde cuando es incluso. Los quiero mucho. Aún a quienes no dan. Consejo de redacción. Hablemos de la palabra donde. Es un adverbio que se utiliza para referirse a un lugar. No la utilicemos para hablar de un objeto o de una circunstancia. Este es el lugar donde grabo mis videos. Estuve caminando por la calle donde vives. Consejo de redacción. Pregunta frecuente. El diminutivo de la palabra amor se escribe con C, con Z o con S. Con C. Amorcito, como en la mayoría de los casos. Solo se escriben diminutivos con S cuando la palabra de origen termina en S, como Andrés, Andresito. Amores, si les gusta el contenido. Consejo de redacción. En efecto, no es adecuado intercalar la preposición de dentro de 2 verbos en una misma oración que se llama perífrasis. Normalmente va el verbo deber, que ya denota obligatoriedad. La preposición de le quita fuerza a la acción del segundo verbo. Consejo de redacción. A propósito de la unión de los verbos deber y haber cuando funcionan como uno solo en la oración y cuando haber significa existencia, el verbo deber va en singular. Debe haber muchos usuarios en TikTok. Debe haber videos divertidos.
Consejo de redacción: se cometen errores al conjugar el verbo ser y el verbo hacer en una oración. El verbo ser es existir o se utiliza para cuando algo va a suceder o acontecer. El verbo hacer es fabricar, es producir, es ejecutar algo. Consejo de redacción: hubo o había son conjugaciones del verbo haber para referirnos a la existencia de personas o de cosas. Aquí el verbo va sin sujeto, en tercera persona y siempre en singular. En este caso, no utilizar hubieron o habían. Consejo de redacción: ¿solo con tilde o solo sin tilde? Sin tilde, aunque uno es un adverbio de cantidad para solamente y únicamente y el otro es un adjetivo de soledad, no se necesita la tilde. El contexto de la oración le da el significado a la palabra. Consejo de redacción: usar o no usar el de que, la preposición de y la conjunción que en una oración. Pues aquí hay un tip: nunca usarlo en verbos que tengan que ver con hablar, con pensamiento, con temor o con percepción. No se dice pienso de que, opino de que, oí de que, decía de que. Consejo de redacción: ¿cómo saber si está bien utilizado el de que, la preposición de y la conjunción que en una oración? Pues esa oración conviértala en pregunta. Si la pregunta comienza con de que, está bien. ¿De qué se dio cuenta? Se dio cuenta de que no le ponían. Consejo de redacción: hubiese o hubiera. Ambas palabras están bien utilizadas. Hubiese es una derivación de la palabra hubiera, que es conjugación del verbo haber. Las puedes utilizar sin ningún problema. Si te gusta el contenido, házmelo saber. Consejo de redacción: prohibir, una palabra que se utiliza en muchas partes del mundo. Pues bien, cuando se conjuga en presente, siempre se tilda la i. Yo prohíbo, tú prohíbes, él prohíbe, ellos prohíben. Consejo de redacción: los signos de interrogación y de exclamación en español siempre se marcan al comienzo y al final de la frase, no como sucede en otros idiomas, como por ejemplo el inglés, donde solamente va al final. En español abren y cierran. Consejo de redacción: no diga o escriba lapso de tiempo, es redundante. Lapso ya significa porción de tiempo o periodo entre dos hechos o dos eventos. Utilice simplemente lapso. El lapso entre conocerte y enamorarme fue muy breve. Consejo de redacción: cuando vayan a escribir o a referirse a las décadas, siempre háganlo en singular. No importa que lo escriban en números o en letras. No le pongan la S, mucho menos con apóstrofe. La década de los 70, los años 80, la generación de los 90... Consejo de redacción: dos tips a propósito de septiembre, cuando en Colombia celebramos el amor y la amistad. Si van a decir que viva el amor, no tilden la palabra que, porque allí funciona como una conjunción. Pero si van a decir qué lindo es el amor, tíldenlo. Allí hay una exclamación. Consejo de redacción: hay un error común en el que incurrimos cuando escribimos las palabras consciente y consciente. Una es con S y es conjugación del verbo consentir, y la otra se escribe con SC y tiene que ver con el uso de las facultades mentales. Nunca se escribe solo con C. Consejo de redacción musical: hay un error de ortografía en la canción Hawaii de Maluma, en la parte donde dice si después de mí ya no habrán más amores. Está mal dicho, es habrá más amores. En este caso la conjugación del verbo va en singular. Consejo de redacción: hay diferencia entre la palabra de con tilde y de sin tilde. Sin tilde es una preposición que indica posesión o pertenencia. Por ejemplo, esa silla es de madera. La segunda, con tilde, es conjugación del verbo dar. Por ejemplo, dé siempre las gracias. Consejo de redacción: ¿cómo se escribe COVID-19? En minúscula. Eso establece la regla ortográfica cuando nos referimos a una enfermedad. En principio se estableció que fuera en mayúscula sostenida, pues era la abreviación de Coronavirus Disease o enfermedad del coronavirus. La fuerza del uso obliga a que se utilice la regla ortográfica. En femenino o en masculino, de ambas maneras se puede usar. Lo importante es que nos protejamos. Consejo de redacción: una pregunta frecuente. Después de los dos puntos, se comienza escribiendo en mayúsculas o en minúsculas. Aquí hay dos tips. 1. Se comienza escribiendo en minúscula cuando lo que sigue después de los dos puntos es un enunciado de cosas o una enumeración de cosas. Por ejemplo, esta es la lista del mercado, dos puntos, en minúscula: pan, huevos, leche, chocolate, etc. Pero se comienza escribiendo en mayúscula después de los dos puntos cuando lo que sigue a continuación es una oración completa que está relacionada con un enunciado, con declaraciones, una cita textual, bien sea que vaya entre comillas o no. Por ejemplo, el testigo dijo, dos puntos, comillas,
yo lo vi todo, cierra comillas. Consejo de redacción para responderle a nuestra amiga Karen. Aquí aplica la regla general. Después de 2 puntos se escribe en minúscula, salvo excepciones como la que comentábamos anteriormente, cuando lo que va a continuación es una cita textual o el pensamiento directo de una persona. Ahora, no va 2 puntos después de la palabra como o de una preposición cuando pretendemos describir algo. Además, no se deben poner más de 2 puntos en una misma oración. Consejo de redacción. La construcción más básica de una oración está compuesta por sujeto, verbo y complementos, de modo, tiempo, lugar, etcétera, que la mayoría de las veces le dan sentido a la acción del verbo. Esta construcción básica de la oración no debe estar interrumpida por ningún signo de puntuación, salvo excepciones que seguramente vamos a ver en otros videos. El error más común es ponerle una coma en cualquiera de estas instancias. No debe ocurrir, va derechito. Construcción básica de la oración. Consejo de redacción. Hablemos de las excepciones, o una de las excepciones, de cuando se escribe coma entre el sujeto y el verbo en una oración. Sucede cuando escribimos el nombre de una persona que ocupa un cargo de manera exclusiva, solo esa persona. Por ejemplo, el presidente de Colombia, coma, Iván Duque, coma, firmó el decreto. Sin embargo, si el cargo es un sustantivo genérico y luego se escribe el nombre del presidente, del ministro, del futbolista, ahí no va coma. Consejo de redacción. Hoy quiero insistirles en el plural de las siglas, que son las palabras o las abreviaturas que se conforman con las iniciales de otras palabras. Las siglas en plural son invariables o son inmodificables. El número o el singular o el plural se lo da el artículo. Por ejemplo, el, la, los, las. Por ponerles un ejemplo a propósito de la COVID. Unidad de cuidado intensivo. Cuando nos vamos a referir a una, decimos la UCI, o si son varias, decimos las UCI. No se les pone S, mucho menos el apóstrofe, porque es un error de redacción y además se ve horrible. Consejo de redacción. Aprovecho la pausa en el noticiero para hablarles sobre la coma vocativa, que se utiliza mucho en la construcción de una oración. La coma vocativa es aquella que separa el mensaje de una oración del interlocutor o el vocativo. Se utiliza mucho y es de verdad muy sencillo. Solo por ponerles un ejemplo. Carlos, coma, trae rápido las noticias. Aquí hay más ejemplos. Consejo de redacción. Vamos a hablar de las cifras o de los números dentro de un texto que dependen del contexto, de la complejidad de la cifra o del texto que estemos escribiendo. Una primera recomendación: si el texto es de carácter científico, matemático o técnico, las cifras deben escribirse en números. Hay unas reglas para escribir las cifras solo en letras y otras para escribir las cifras solo en números. Ya les estaremos mirando, pero acá hay una primera recomendación que es un error común que uno encuentra en los textos. Por muy compleja que sea la cifra, nunca escriba o combine números con letras. Es un error en redacción.